Recuerda que el siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el barrio. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, de nuevo con ustedes, para lograr reflexiones que nos ayuden a entender lo que está pasando en el país, o lo que no pasa, o lo que debe pasar y no pasa. Ciertamente, el país sigue viviendo momentos difíciles, y el gobierno, o el superior gobierno, como decían antes, que era como una muletilla, no da señales de encontrarse con la realidad o con las soluciones a los problemas fundamentales de la nación. Ahora los empresarios le piden una ley de responsabilidad fiscal, porque con el gobierno no hay quien pueda, no hay transparencia. El gobierno utiliza los fondos públicos como le viene en gana, aun cuando no estén consignados en la ley de presupuesto. Y esto implica una violación, por supuesto. Por ejemplo, aquella carretera que Leonel Fernández construyó hacia San Pedro de Macorís no estaba en el presupuesto de ese año 98, 99, del siglo pasado. Y por una violación como esta, era pasible de un sometimiento judicial, por violación a la ley de presupuesto. Pero aquí, cualquier cosa pasa. Ahora hay un apuro con el tema de la zona franca, porque está el apuro Vietnam. Como los vietnamitas, aquel David que venció a Goliat en la década del 70, cuando la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, ahora se ha hecho dueño del mercado norteamericano con el tema de los textiles. Y en la República Dominicana hay un terror por parte de los empresarios de zona franca, que son una especie de chupasangre, que lo quieren todo, como los empresarios dominicanos en sentido general, que quieren que el Estado les resuelva todo. Los empresarios quieren hasta que el Estado les resuelva la comida de cada día en sus casas, que el Estado les llene la despensa. Ese es el tipo de empresarios y de industriales que tenemos en la República Dominicana. Parásitos. Parásitos. No quiere decir que el hecho de que los empresarios e industriales de la República Dominicana en su gran mayoría tengan esa cultura como que el Estado sea responsable. No. El Estado es tan irresponsable por el tema de la corrupción, la falta de transparencia. Por ejemplo, en el 2013, este gobierno acrecentó la deuda externa en 3.345 millones de dólares. Y ahí aparecen con nuevos bonos, nuevos proyectos de empréstito para la CDE, 2.500 millones de dólares para salvar la CDE. Pero por Dios, es la misma política de Leonel Fernández, la política neoliberal del endeudamiento. ¿Y endeudamiento para qué? Para robarse el dinero, para facilitar la boda de los funcionarios. Ahora el presidente de la República declara una guerra contra la chikungunya y pone todo el gobierno contra la chikungunya. No, hay que poner todo el gobierno contra la corrupción, todo el gobierno contra la ineficiencia, todo el gobierno para la productividad nacional. Para eso es que hay que poner todo el gobierno. Pero no, siempre andamos buscando un actor de película para enfrentar los problemas. Y así no puede ser. Así no puede ser. Algunos se quejan de las cosas que nosotros decimos, pero esto es una voz para el cambio. Y Alfonso Torres Ulloa, por sí mismo, es una voz para el cambio. Por mi compromiso duartiano, mi compromiso con ese ideal del padre de la patria. No es para la componenda, ni para andar buscando un anuncio por ahí. No, 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 señor. Nuestro compromiso es con la patria. Por eso hoy tenemos a un invitado especial, a un patriota, a un duartiano y a un hombre de fe, a don Héctor Sánchez, que hace rato que no venía por aquí para ver con nosotros estos problemas económicos, sociales, políticos, institucionales, los retos que tiene nuestra democracia, o nuestra mal llamada democracia, porque la democracia debe ser para servir al pueblo, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es decir, el gobierno de la mayoría para la mayoría. Pero aquí no. Aquí es una cúpula. Iba a decir una palabra fuerte, pero no la puedo decir por aquí. Es una cúpula política la que se beneficia de todo. Porque van al Estado a servirse del Estado.
No es aquel lema de Juan Bosch, servir al partido para servir al pueblo. No. Llegar al poder para servirse con la cuchara grande. Y si no vean lo de Díaz Rúa, lo de Félix Bautista, lo de Euclides Gutiérrez Félix, y esa comparsa. Por algo dice Narciso Isaconde que Leonel Fernández es uno de los hombres más ricos de América Latina. No es que él tenga todo el dinero. Él tiene una serie de alcancías que le sirven para su proyecto político y para pagar fuera del país para que le permitan dar conferencias, porque hasta a esos niveles llegamos. Mientras Bill Clinton cobra $100,000 para dar una conferencia, este hombre de aquí paga para que le permitan hablar. Este es un país bananero y tenemos que transformarlo. Don Héctor Sánchez, los desafíos de la política y de la democracia de la República Dominicana. Y mire, sale en primera plana que los empresarios, la ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, están pidiendo una ley de responsabilidad fiscal, porque dicen que el gobierno no es transparente en el manejo de los fondos, no rinde cuenta. ¿Y a usted qué le parece, don Héctor Sánchez, esto? Bueno, buenos días a todos ustedes, a toda la teleaudiencia, a ti, gracias por invitarme al programa. Nosotros en el movimiento Patria para Todos y Todas y en Alternativa Revolucionaria, que son dos organizaciones que desde hace un tiempo vienen trabajando para fusionarse en una sola, y que hemos avanzado bastante en eso porque hemos integrado ya todos los organismos de dirección nacional, provinciales, municipales, son una sola dirección. Además hemos logrado consensuar un proyecto de nación, la nación que queremos construir para completar ese proyecto económico social duartiano truncado que nunca se ha aplicado. Estamos consensuando un proyecto de estatuto para definir la estructura de deberes, derechos, los funcionarios o cargos que deben integrar los diferentes mecanismos de dirección. Nos hemos puesto de acuerdo en definitivamente organizar un congreso de fusión que comienza el 30 de mayo con la distribución de los documentos básicos a discutir y a aprobar, que son el proyecto de nación o la nación que queremos. Lo estamos mandando a todos los organismos provinciales, municipales, nacionales, para su estudio y conocimiento. Esa discusión se hará en un mes, en el mes de junio. A final de junio ya habremos concluido el estudio y el acuerdo sobre el proyecto de nación, con los consensos y disensos, desacuerdos, que serán remitidos a una comisión de congreso que constituimos en la Dirección Nacional Última, celebrada a principios de este mes. Además, para el mes de julio iniciaremos, a partir del 1 de julio, la discusión de los estatutos que nos van a regir, y durará también un mes esa discusión hasta julio final, y a partir de agosto iremos eligiendo la dirección nacional para culminar con un gran cierre del Congreso el domingo 26 de octubre, que pensamos será en el Mauricio Báez, donde serán aprobados la nación que queremos, los estatutos, y se confirmará la dirección nacional y presentará al país. Ahí participarán, además de militantes y simpatizantes nuestros, participarán amigos, invitados, organizaciones con las que tenemos relaciones nacionales e internacionales, embajadores, embajadas, en fin, la fuerza viva del país. Y en ese proceso, ¿por qué ese proceso de fusión, de unidad? Porque para nosotros revertir este proceso de destrucción nacional, de desintegración de la nación y de sus valores, de sus instituciones, se necesita una gran confluencia de fuerzas sanas, patrióticas, progresistas, sectores populares, organizaciones sociales, sindicales, hombres y mujeres que quieran enfrentar las dificultades del país y salvar a esta nación. Sin esa gran unidad nacional no es posible. Por eso nosotros, vamos celebrando el Congreso en estos 5 meses, vamos también a hacer todo el esfuerzo por depositar y lograr el registro electoral del movimiento Patria para Todos y Todas, para tener una boleta confiable y participar activamente en las elecciones del 2016, donde todos los líderes nacionales, locales,
los hombres y mujeres buenos que no tienen oportunidad en esos partidos tradicionales, porque ahí es todo con dinero, a ser candidateados ni participar en la contienda electoral, lo puedan hacer desde la boleta del movimiento Patria para Todos y Todas, siempre que no tengan compromiso ni con la corrupción del pasado ni con crímenes, que son la gente con la que nosotros no haremos ningún tipo de aliado. Después, con todo el pueblo y toda la gente que se consideren que están de acuerdo con el proyecto de nación que proponemos y que pueden administrar sin robarse el dinero del pueblo, pues avanzaremos conjuntamente. Don Héctor Sánchez, usted de entrada se me fue por el tema político, un tema interesante, y anuncia al país la fusión de dos organizaciones de las patrióticas, dos organizaciones que han hecho vida política desde una perspectiva ética, yo no diré que es duartiana, pero desde una perspectiva ética y en tanto patriótica deben ser duartianas. En tal sentido, don Héctor Sánchez, yo quiero obsequiarle la última publicación que he hecho, Duarte, otra mirada, Duarte, un enfoque para la juventud, Duarte, el primer antiimperialista orgánico como intelectual de la República Dominicana, que ojalá a ustedes les pueda servir en sus reflexiones en el Congreso. Le hago entrega de esta publicación que hice hace poco, es la última que he hecho, para ver si de alguna manera les puede servir en las reflexiones en este Congreso de fusión entre Patria para Todos y la Alternativa Revolucionaria, porque soy de lo que pienso, don Héctor Sánchez, que sin el pensamiento de Juan Pablo Duarte no hay así la posibilidad de recuperar la nación, de trabajar en aras de orquestar un frente o un polo patriótico real y efectivamente. Ojalá que las reflexiones que yo hago aquí puedan servirle a ustedes en esas también reflexiones de cara a este Congreso de fusión o de unificación de todas estas dos organizaciones, y que puedan también involucrar o vincular a ciudadanos independientes y a otras organizaciones que comparten con ustedes su punto de vista, sobre todo esa conducta ética que a usted, a don Iván, a Severino le ha caracterizado en una trayectoria de vida, en el caso de don Iván de 50 años, en el caso suyo de alrededor de 40, 45 años, de Severino de 38, 40 años, es decir, una vida dilatada en una posición de firmeza y de reivindicación patriótica, dando lo mejor de ustedes por esta nación. Bueno, yo te diría que yo tengo en la política más de 50 años. Pero no lo aparenta. En las elecciones de diciembre del 62 yo fui delegado de una mesa electoral. Pero usted empezó con 10 años en la política. Muy joven, lo más que aparenta son 60 años. Comencé muy joven. Muy jovencito. Muy jovencito. Con 10 años. Ya yo era de la juventud en ese entonces. ¿La juventud católica? Sí, la juventud revolucionaria, católica. Y me eligieron como delegado de una mesa en la Romana con apenas 16, 17 años, porque no se necesita tener mayoría, porque yo no iba a votar. Tuve cuando tenía mayoría de edad, pero podía ser delegado. Yo ya era estudiante más o menos medio y tenía nivel para ser delegado en el 62. Te estoy hablando de 52 años atrás. Debo decir los ejes principales de la nación que queremos que ustedes como proyecto político, sí, los ejes fundamentales. Bueno, mira, yo quiero precisamente entregarte a ti, primero decirle al país, a ti, que el Congreso le hemos bautizado con el nombre de Juan Pablo Duarte. El Congreso se llama Juan Pablo. Entonces deben invitarme a mí. Claro que sí. Y en segundo lugar, el proyecto de nación que vamos a delinearte y a sintetizarte es el proyecto de nación prácticamente de Duarte, que está truncado y que te voy a entregar una copia a ti. Muchas gracias. Para que lo conozcas y dé tu opinión como duartista que eres del contenido y pueda aportarnos, hacernos tus aportes de la nación que tú deseas y quieres y todos queremos. Mira, ese proyecto de nación que nosotros planteamos tiene dos aspectos grandes, generales. Uno, todo lo que tiene que ver con la producción nacional. Nosotros decimos que los gobiernos del PLD reformista y del PRD, sobre todo los últimos del PLD, básicamente los gobiernos de Lionel abandonaron la producción nacional, sobre todo la producción agropecuaria, y se refugiaron en las importaciones masivas de bienes y servicios. Y con su falta de apoyo destruyeron la producción nacional. Incluso no metieron el PRD y el PLD en unos acuerdos comerciales, el DERE-CAFTA y el Acuerdo de Cooperación Económica con Europa, con la sigla en inglés EPA, que tienen hoy arrodillada la micro, pequeña y mediana empresa, y yo te diría que hasta la gran empresa del país,
porque van a entrar desgravados sin pagar impuestos a partir de enero del 2015 el 97% de todos los productos que importamos desde los Estados Unidos. Y ese proceso de acuerdo comercial de abandono a la producción ha generado déficits en la balanza comercial, en la cuenta corriente de la balanza de pago, que tiene que ver con la importación de bienes y de servicios, de más de 60 mil millones de dólares de déficit, siendo incluso un déficit pronunciado con Centroamérica, que son países chiquitos. Y precisamente el abandono de la producción pone en peligro la soberanía alimentaria del país. Bueno, nosotros estamos importando más de 800 millones de dólares de alimentos que antes producíamos en el país: arroz, maíz, habichuela, cebolla, ajo, papa, productos que nosotros, y leche en polvo, más de 30 mil toneladas de leche en polvo, que antes éramos autosuficientes. Y precisamente por el abandono del campo y la falta de apoyo, pues la producción de esos productos y el crecimiento de la población hizo que mermara su aporte al Producto Bruto Interno, y hoy tenemos una agropecuaria que apenas aporta un 11, un 12% de la producción nacional, cuando antes era más del 70% de la producción nacional. Lo que te quiere decir que si aquí no hay un plan, una voluntad política real y efectiva de los dominicanos, y una organización política o una gran unidad política que permita volcarnos de nuevo a la producción nacional, que comienza con la producción agropecuaria de alimentos, tanto para la población como para materias primas para la industria nacional, así como para la exportación hacia Haití, hacia el Caribe y hacia el mundo, va a ser muy difícil la alimentación de este país, porque los productos extranjeros cada vez son más caros y es más difícil producirlo en República Dominicana. Nosotros estamos obligados a volver al campo, pero volver al campo no como lo hace Danilo semanalmente, que va y se reúne con 2 o 3 gente y le ofrece algunos millones para determinadas actividades. No es volver al campo con un plan, con un proyecto de nación que permita rescatar la agricultura y la ganadería, con financiamiento blando y suficiente financiamiento. Estamos hablando menos de un 10% de tasa de interés anual, con asesorías técnicas, ingenieros agrónomos, peritos agrónomos, médicos veterinarios, que estén acompañando constantemente a los campesinos, dándole asesoría para determinar qué se debe producir, bajo qué condiciones técnico-científicas hay que producir, con tecnología adecuada a la República Dominicana, que permitan cambiar esos instrumentos de trabajo antiquísimos y atrasados, que son los que trajo Colón aquí: azada, mocha, coa, machete, cambiarlos por instrumentos de trabajo avanzados, tecnología, tractores y otros medios, rastras, que permitan precisamente avanzar y mejorar el suelo y la producción, con abonos y semillas de alta calidad, con reguío, con agua, para acabar con la agricultura de secano, que permita producir no por la cabañuela o por periodo de lluvia o adaptado a la naturaleza, sino que se pueda mojar la tierra los 12 meses del año, con clasificación de suelo y siembra conforme a la clasificación de suelo, con almacenes para cuando se cogen la cosecha, almacenar los productos, climatarlos para que no se dañen y tú no sobresatures el mercado y hayan precios estables para producir rentabilidad en el campo. Don Héctor, ahí hay 2 problemas. Por una parte, la política de los países del norte, que nos imponen a nosotros el no subsidiar la agricultura, mientras ellos la subsidian. Claro. Ese es un problema que hay que verlo, que tiene un componente de carácter político y de soberanía. Nos imponen a nosotros no subsidiar, pero ellos subsidian. Claro. Los países del centro o del norte, o los capitalistas o los grandes, entregan en subsidio cada año 300 mil millones de dólares. Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda. Pero a nosotros nos prohíben el subsidio. Y lo segundo, esa tecnología requiere de capital, requiere de inversión. Correcto. Entonces, ahí hay un problema muy serio, Héctor, para planteárselo. Implica ejercicio de soberanía para poder subsidiar la producción agropecuaria. Sí, eso es fundamental, porque sin la independencia real,
sin la superación del neocolonialismo que ha vivido República Dominicana y en gran parte de América Latina y el tercer mundo, países pobres, si no recuperamos los recursos naturales nuestros, primero eso, y luego la independencia política para tomar las decisiones que convengan a los 10 millones de dominicanos de hoy y a lo que seremos en el futuro, no hay ninguna posibilidad de que el país se pueda desarrollar, de que podamos superar la pobreza y el atraso que tenemos hoy. Lo primero es que el gobierno tiene que tomar las decisiones que convengan a los dominicanos y dominicanas, no a ninguna nación en particular, tanto en el campo económico como en el campo político y cultural. Entonces, en el campo económico, en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, el gobierno tiene que subsidiar la agricultura, tiene que subsidiar el financiamiento y tomar políticas de corte monetario y fiscal que permitan suplir recursos suficientes financieros en el campo para poder precisamente comprar las técnicas necesarias y renovar e innovar el campo desde el punto de vista tecnológico y comprar esa tecnología donde más barato se la vendan y la que más se ajuste a los conocimientos y a la destreza de los dominicanos. De manera que eso implica obligatoriamente independencia política, toma de decisiones en función no del interés del gran capital mundial, sino en el interés de la nación dominicana, de los productores y del pueblo dominicano. Entonces, eso es obligatorio desde el punto de vista de la soberanía política, y la independencia es clave. Pues de ahí el pensamiento duartiano. Sin un país totalmente soberano no habrá prosperidad ni felicidad. Está claro, él tenía eso claro. La independencia política es una condición sine qua non para que el país pueda progresar, pueda usar sus recursos en función del interés nacional y no espurios del interés extranjero. Entonces, en cuanto al campo también, tanto para la agricultura como la ganadería, se necesita que podamos transferir para evitar las migraciones constantes de los campesinos hacia el exterior y hacia las ciudades, para retenerlo en su medio ambiente, en su hábitat. Se necesita transferir los servicios que la zona urbana tiene que en el campo no hay. En el campo hay que llevar energía eléctrica, hay que abrir caminos vecinales y carreteras, medios de comunicación, hay que llevar escuelas a los grados que sea necesario. Se necesita además llevar hospitales o clínicas rurales, medios de diversión, centros deportivos, cancha, play, incluso centros culturales, que le permita a ese campesino elevar su condición, no solamente material, sino también espiritual, cultural, y no tener que emigrar o mandar a sus hijos a distancia a estudiar. Si tú no produces ese problema, además el campesino hay que concentrarlo alrededor del área de la producción, hay que crear lo que yo llamo las villas agrícolas o los grandes centros de producción de tipo cooperativa, de tipo asociativo, que permita precisamente que esa dispersión que hay en muchas familias campesinas se junten alrededor del sitio donde ellos producen o están explotando el recurso tierra y logrando los medios que necesitan para su vida. Y alrededor de ahí entonces crear viviendas adecuadas y que hacer grandes construcciones para sustituir esos bohíos inestables e insuficientes desde el punto de vista de espacio físico para la familia creciente del campo, y crear entonces viviendas adecuadas que puedan enfrentar las inclemencias del tiempo, la tormenta y todos esos huracanes que se presentan aquí periódicamente, pero que sean además seguras y con suficientes habitaciones para que los hijos y la familia puedan vivir en un ambiente de no hacinamiento. Entonces, todo eso es una reforma agraria científica profunda que nosotros lo proponemos como proyecto de nación. Pero el principal problema para que el campo avance, del que no habla el PRD ni el reformista, habló Balaguer una vez con su código agrario en el 72 y luego lo abandonó por presión de los dueños de la tierra, pero tampoco el PLD no habla de eso, es el problema de la tenencia de tierra. Tú no vas a mejorar la producción de este país y ni vas a proveer de alimentos suficientes ni de materia prima de este país si tú no explotas al máximo, con racionalidad, con justicia y equidad, el principal recurso del campo, que además del recurso humano es la tierra. La gran mayoría de la tierra dominicana está en manos de menos de un 5% de los campesinos ricos y está sin uso, es baldía. Entonces no podemos darnos el lujo, en esta época que el hambre y los alimentos son indispensables
para el desarrollo de un país y para la soberanía alimentaria tener que más del 80% de la tierra no esté produciendo nada o produciendo insuficientemente. Entonces el problema del latifundio, de las grandes extensiones de tierra improductiva en manos de una minoría de campesinos, hay que resolverlo. Y nosotros planteamos darle un plazo a los dueños para que la pongan a producir, sea en el campo pecuario, ganadero o en el campo agrícola o forestal, ponerla a producir, o de lo contrario tiene que estar en una transacción de transferencia al Estado, no expropiación, sino de negociación, para que se la pueda traspasar al Estado, vendérsela al Estado en las condiciones que el Estado negocie con ellos, para poderla traspasar a los campesinos. Entonces, el problema del latifundio, si no se supera en República Dominicana, no habrá progreso, no habrá desarrollo, no habrá alimentos suficientes, no bajarán los costos de producción, porque no es posible trabajar y producir en pequeños predios, en pequeñas parcelas. El otro gran problema son los minifundios, los conucos. ¿Cómo vamos a tener una agricultura eficiente, de alta tecnología, en 8, 10, 15, 20, 30, 40 tareas de tierra, como es el 85% de la producción, tanto pecuaria como agrícola? No, esos latifundios, esos conucos ya cansados, insuficientes, eso hay que superarlo. Tenemos que tener grandes extensiones de tierra de tipo cooperativa, dedicadas a explotarla con tecnología, con insumos, con toda la capacidad necesaria y la asesoría para aumentar la producción, como ha sido en todos los países del mundo que han logrado el desarrollo, en Europa, en el norte y en Asia. Fuera de esa posibilidad de tener un uso racional del suelo, de explotar racionalmente y científicamente el suelo, que es un recurso fundamental en lo que tiene que ver para la producción ganadera y para la producción agrícola, pero también para la producción minera, se necesita, y forestal, se necesita precisamente todo un plan coherente que no lo tiene el PRD, que no lo ha aplicado en sus 12 años de gobierno, que no lo tiene el PLD, ni lo ha aplicado en sus 13 años y medio de gobierno, y que lo trató de hacer medianamente Balaguer y lo abandonó por presión de los altos terratenientes con su Código Agrario de 1972. De manera que nosotros estamos claros en que si no hay toda una transformación técnico-científica en el campo, pero también en la tenencia de tierra, no habrá progreso, no habrá desarrollo en República Dominicana, y el campesino no va a salir de su estado de falencia, de carencia, de pobreza ancestral que tiene todavía el 35% de la población que reside aún en el campo. Y si eso no se resuelve, dentro de 10 años no habrá en el campo ni un 20% de la población, todos emigrarán. Además, para detener todo el proceso de sustitución de mano de obra dominicana por mano de obra extranjera, sobre todo haitiana, en las actividades agropecuarias del país. Por tanto, en el proyecto de nación que nosotros proponemos hay toda una transformación científica de la estructura productiva y económica y social del campo, que permite aumentar considerablemente la producción, la rentabilidad agrícola, y que permite mejorar el bienestar de todos los campesinos, pero también el bienestar de los 10 millones de dominicanos con la provisión de alimentos de calidad y a precios asequibles, y con la posibilidad de sustituir la importación de materia prima, que es un problema serio para la competitividad por sus altos costos en dólares, y para resolver el problema de lo que tiene que ver con la provisión de insumos para el aparato productivo agroindustrial e industrial del país, para la manufactura del país. Escuchar a don Héctor Sánchez abordar el tema agropecuario, que en el fondo es un tema económico, no hay manera, no hay posibilidad de conseguir el desarrollo del país si no retomamos una política agropecuaria coherente, eficaz, que tienda a revertir ese proceso de abandono del campo y de descuido de la producción, porque es la fuente primaria para el desarrollo. Ahí hay retos importantes. El tema de la reforma agraria es un tema que uno puede decir que fracasó, o lo llevaron al fracaso, porque se repartieron o se distribuyeron 10 millones de hectáreas de tierra por el programa de reforma agraria, y sin embargo ese proceso se revirtió, porque a los actores políticos que dominan la política nacional le convenía ese retroceso, para decir, la reforma agraria no es el camino, la iniciamos y fracasó, porque no es posible
que una unidad productiva con 3, 5 tareas, 10, 15, 40 tareas de tierra pueda ser productiva o pueda servir para sostener a una familia promedio en la República Dominicana. Sin embargo, hablar del tema agropecuario hay que hablar de recursos, hay que hablar de una cultura de producción, hay que hablar de tecnología, hay que hablar de financiamiento, hay que hablar de recursos, de mercado. Y eso es fundamental. Y la parte final de ese proceso de producción agropecuaria nacional es el mercado, porque muchos campesinos, muchos productores abandonaron el campo porque al final que tenían sus productos no encontraban un mercado o el precio quedaba en el piso, en el suelo, y no le permitía un mínimo de margen de ganancia. Entonces es un problema tan complejo, es un entramado tan complejo que hace falta una visión política, una determinación política, una voluntad política. Ahora, ¿cómo es posible que con un discurso como el que esboza Héctor Sánchez no logren concitar un respaldo mayoritario de la gente del campo? Es porque desconocen a estos actores políticos, es porque desconocen esta voluntad política, esta expresión política, esta propuesta política. Bueno, sobre esas cosas hay que reflexionar. Don Héctor Sánchez, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a retornar con el problema energético y la visión que ustedes tienen, porque es un tema que parece un barril sin fondo. La CDE en la República Dominicana, eso es dinero, dinero, más dinero. Cuando se planteó el tema de la privatización del sector energético, se dijo que el Estado entregaba demasiados recursos y como quiera habían apagones, no había una oferta de distribución energética, y sin embargo se hizo, se entregó el patrimonio nacional, y sin embargo los apagones continúan, el Estado sigue entregando más dinero y seguimos sin solución a este gran problema. A ver cuál es la propuesta que tienen ustedes para el tema energético. Vamos arriba a una brevísima pausa y ustedes, por favor, no se muevan de ahí, que estamos hablando con un hombre de la patria, con don Héctor Sánchez, economista, político, patriota, revolucionario. Vamos arriba, señor director. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, conversando con don Héctor Sánchez de temas de la patria, de temas fundamentales. Sí. Un tema clave, don Héctor Sánchez, al que yo quiero que dediquemos tiempo. Está bien, está bien. Más que Está bien, dejé un tema en el aire, don Héctor, el tema del sector energético. Pero antes que eso, mire, el país sigue cogiendo préstamos. Yo decía al comienzo del programa, comentaba, que en el año 2013 este gobierno tomó prestado 3.345 millones de dólares
y sigue en esa carrera. Y ya el gobierno, en apenas 20 meses que tiene, 19 meses que tiene en el poder, la ha aumentado en 6.000 millones de dólares aproximadamente. 10 más, 10 menos. Ahora mismo están vendiendo, negociando unos bonos. El ministro de la presidencia, creo que se llama José Ramón Peralta, dice que ya colocaron 1.250 millones de dólares en bonos y que faltan otros 250 millones de dólares en bonos. Y oiga esta perla país y don Héctor Sánchez, porque a esto quiero que usted me le dedique una reflexión. El ministro de la presidencia, José Ramón Peralta, dice lo siguiente, y lo cito, del periódico El Diario Libre, martes 27 de mayo, página 25, dice lo siguiente, y lo cito: el problema de la deuda es muy serio para este país, para este gobierno y para los futuros gobiernos, porque se ha desbordado la cantidad de deuda del pueblo dominicano, y para pagar esa deuda entonces hay que tomar más prestado. Óigame la cosa, es como si estamos en un círculo vicioso que valdría decir que estamos ante gobernantes irresponsables que se burlan de la inteligencia de este pueblo. Si la deuda se ha desbordado, si no hay capacidad de pago porque el aparato productivo nacional está en el piso, como este ministro de la presidencia, José Ramón Peralta, nos dice a todos que el problema es muy serio y que para pagar la deuda hay que seguir tomando prestado. Es decir, préstame 500 y te lo devuelvo porque te debo. Entonces, se multiplican los intereses. Aquí hubo un momento, a finales de los 80 y principios de los 90, que estuvimos abogando por no pagar la deuda externa, por declarar una moratoria unilateral al pago de la deuda externa. Y ese es un tema como que murió en los reclamos de este pueblo y en los reclamos del continente. Quizá en el continente, porque algunos países lograron cierta independencia, caso Brasil, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, ese gigante de América del Sur. Pero en el caso nuestro esto como que ha quedado empantanado. Don Héctor Sánchez, este es un tema crucial para nosotros, y este discurso del ministro de la presidencia, que vale decir al propio tiempo que es el discurso del presidente, del gobierno como tal. Mira, ¿qué opinión, qué reflexión nos ofrece Héctor Sánchez ante este momento crucial del endeudamiento externo que tiene la nación dominicana? Mira, yo he venido diciendo por varios medios que el endeudamiento en República Dominicana, además de peligroso, es irresponsable por parte de los gobiernos. Ese endeudamiento nos produjo a nosotros en el 16-24, 8 años de ocupación que dio origen al régimen de Trujillo, 31 años de dictadura. Por eso Trujillo, después que pagó la deuda externa, llamada más que externa, eterna por eternidad, no quiso jamás endeudarse, porque él sabía que eso tenía una consecuencia política terrible sobre la nación, porque le obligó a entregar la aduana en administración a los gringos desde el 7 hasta el 45, 38 años de saqueo para pagar 15 millones de dólares. Y él sabía eso, porque se descontaban el 50% de todos los ingresos arancelarios, que era la mayor fuente de producción fiscal del gobierno de ingresos, y 50% para el gobierno. Y eso nunca, esa deuda nunca terminaba. Y Trujillo tenía una gran experiencia de lo que implicaba la deuda y la soberanía nacional. Balaguer, que era una hechura de Trujillo, o no se sabe si Trujillo es hechura de Balaguer, tuvo la misma conducta que Trujillo. Balaguer no se endeudaba, la deuda creció con Balaguer porque no la pagaba. Y entonces se acumulaban los intereses y se sumaba el capital. Pero Balaguer construyó una cantidad enorme de obras con recursos propios. Nunca se quiso endeudar, porque él sabía lo que eso significaba para el país. Los gobiernos post-Balaguer, entiéndase lo del PRD y lo del PLD, han manejado la deuda irresponsablemente. Irresponsablemente. ¿Por qué? Porque no se ha visto
cuáles son los resultados de esa deuda, cuáles inversiones han hecho en infraestructura para el desarrollo de la nación, que es lo que permite que la deuda se pueda pagar. La cogieron para cubrir déficits faltantes públicos, y gastaban mucho más porque tenían un gasto dispendioso, irresponsable, producto de la corrupción y la mala administración, y entonces se generaban déficits altísimos con respecto a la producción nacional, y tenían que coger prestado para pagar esas deudas que habían contraído. Y se fueron endeudando, y entonces cogían deuda para pagar deuda, que es lo que se ha estado haciendo irresponsablemente, pero los resultados no se ven. ¿Cuál es el origen de esa deuda? La corrupción administrativa, el dispendio, el uso irracional del gasto público, el no tener una prioridad en el gasto público. Son gobiernos que su propósito es acumular sobre la base del saqueo al Estado. La acumulación originaria de todos los políticos que hemos tenido los últimos 50 años ha sido el Estado, el saqueo del Estado, lo que le ha permitido generar fortuna privada a esos políticos, que luego una parte la han sacado del país, otra la tienen en bancos, la tienen invertida en asociación con empresarios privados. Y eso es fatal. Eso nos ha llevado a que el país entonces haya acumulado una deuda que algunos estiman en más de 30.000 millones de dólares, que representan más del 50% de la producción nacional, que se estima en 61.000 millones de dólares para este año del 2014. La producción, si se debe más del 31, es más del 50%. Otros dicen que no, que menos, que 27.000 millones de dólares, y que eso representa el 40 o 45% de la producción nacional. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional hace varios años que le recomendó al país y a los gobiernos del país que no debían pasar de un 35% de endeudamiento con respecto a la producción nacional, al PBI, porque más de ahí ya eso era insostenible para el país. Ningún gobierno le ha hecho caso, siguen cogiendo prestados. Danilo criticó enormemente, dijo que recibió un gobierno con facturas, con un baúl vacío, con un déficit enorme que le generó Leonel para llevarlo al poder, y entonces pensábamos que iba a actuar de manera diferente. Sin embargo, en 18 años Danilo ha cogido más de 6.000 millones de dólares. En 18 meses, ha cogido más de 6.000 millones de dólares prestados, entre lo que lleva comprometido y desembolsado, lo que es una barbaridad. Es una barbaridad en tan poco tiempo. Y precisamente tú no lo ves. ¿En qué se ha invertido eso? En cubrir los déficits del Estado. Sin embargo, fíjate tú que ha tenido los dos presupuestos más grandes del país en la historia republicana del país. El año pasado manejó alrededor de 510.000 millones de pesos, y para este año tiene un presupuesto de 530.000 millones de pesos. Es una cosa increíble cómo más de 1 trillón de pesos en 2 años el gobierno ha podido endeudarse de manera inaudita, tan rápida, y con un monto tan enorme. Este año hay que pagar 171.000 millones de pesos, nada más en interés y capital, que eso es casi el 25% del presupuesto nacional para la deuda pública. Por eso el ministro dice, ¿qué va a quedar si dedicamos más de 100.000 millones, 110.000 millones a la educación, el 4%? Dedicamos alrededor de 60.000 millones para el subsidio de la CDE, son 1.000 millones de dólares o más, 1.200. Y dedicamos a la deuda externa 170.000 millones, sin hablar de la deuda de las nóminas públicas, para cubrir la nómina de 600.000 y pico de empleados públicos. Entonces dicen, ¿qué queda? No queda nada. Claro, los gobiernos no tienen ingresos para poder invertir en la infraestructura, en el desarrollo del país. Por eso tú ves que la inversión en la agropecuaria o en la industria del gobierno es mínima, porque no le queda recursos. Si todo lo tienen comprometido en cosas incluso absurdas, porque además de eso aportan más de 100.000 millones, 110, 120, otros dicen 130.000 millones en subsidios no focalizados, irracionales, a grandes empresarios, a choferes, a grandes sectores económicos, que es una barbaridad, que tú dices, pero Dios mío, esto es lo que se llama un verdadero boato. Entonces esa deuda pública ya de por sí es como una espada de Damocles sobre el pescuezo y sobre la nación,
que es insoportable, es una cruz que nos lleva al Gólgota, al Calvario, a la crucifixión. Porque ¿cómo ve el país a pagar más de 150 mil millones de pesos en intereses y en capitales, casi todo en intereses anualmente? Un país que tiene necesidad de todo, no tiene un solo problema social y económico resuelto. Entonces, con la gran inversión social que hay que hacer aquí en educación, en salud, mira el problema de salud, lo precario que es, en seguridad ciudadana, en seguridad social, en energía eléctrica, en medio ambiente, en transporte, en fin, en la gente. La gran inversión que hay que hacer para sacar a ese pueblo de la pobreza y del atraso demanda que no se pueda manejar una deuda pública donde el país no pague más de 50 mil millones de pesos al año. Eso implica que el país y el gobierno debió renegociar la deuda externa hace tiempo. Debieron prácticamente declararse en default. No importa lo que pase a nivel internacional, lo han hecho otros gobiernos. Nadie está obligado a lo imposible. Nosotros no podemos cargar con una deuda tan pesada. Renegocien esa deuda en el Club de París, con los gobiernos amigos, excepto la multilateral, que son con los organismos financieros internacionales de la ONU. Pero las otras, renegocienla, alarguen los plazos para que la carga sobre la deuda, ese servicio enorme que hay que pagar por interés y capital, se disminuya. ¿Por qué Danilo no lo plantea? Y sigue endeudándose y comprometiendo las generaciones futuras de manera irresponsable. De manera que ninguna familia, ningún país puede avanzar si no se arropa hasta donde la sábana le dé. Usted no debe gastar un centavo más de lo que usted le ingresa. Lo correcto es que usted por lo menos deje 2 centavos por encima de lo que le ingresa para que pueda ahorrar. Por eso aquí no hay ahorro. No hay ahorro nacional. El ahorro aquí es un 8% de la producción cuando debiera ser por lo menos 25%. Para poder tener capital para financiar el desarrollo. Entonces, ese proceso de endeudamiento irresponsable, producto de la corrupción, producto de la improvisación, producto de la irracionalidad, del no sometimiento de los gobiernos del PRD y del PLD, sobre todo del PLD a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya aprobamos con un gran consenso nacional y que nos dice cómo debemos invertir y manejar los recursos del Estado. No, los gobiernos quieren que sigan con las manos sueltas, manejando el Estado como unas fincas privadas para seguir enriqueciendo a sus adláteres, a sus allegados, a sus amigos y para seguir acumulando fortuna como políticos irresponsables. Por tanto, nuestras organizaciones, Alianza, el Movimiento Patria para Todos y Alternativa Revolucionaria, plantean primero una renegociación de esa deuda. Y segundo, eliminar totalmente ese proceso de endeudamiento irresponsable con una racionalidad en el gasto público. Primero acabando con la corrupción, eliminando la corrupción y expropiándole los recursos a los que se lo han robado. Nosotros somos en eso tajantes. Cero borrón y cuenta nueva. Cero impunidad. Aplicar las leyes contra el robo y el saqueo del Estado, y todo el que delinque en el Estado, suprimirlo, cancelarlo ipso facto y someterlo preso, mandarlo a la justicia para que le sean expropiados los bienes inhabidos, los bienes robados a la nación dominicana. Y planteamos, por tanto, que una vez concluyamos y manejemos el problema de la corrupción, entonces nos replanteemos todo lo que es el gasto público, la racionalidad del gasto público, las prioridades en las que son verdaderas inversiones para el desarrollo nacional y mejorar las condiciones de vida de la gente. Eso es todo un programa de gobierno, eso es toda una visión de nación. Pero fundamentalmente de nada vale tener un proyecto de nación si no tenemos hombres y mujeres serios, responsables, duartianos e íntegros, probados en la vida política y en la vida pública y privada dominicana, que sean capaces de administrar el Estado, las instituciones, con esa racionalidad, con esa pulcritud, con esa visión patriótica, que es lo que ha faltado aquí. Tenemos un tigueraje en el poder que lo que va es a dilapidar, a disecar el Estado como si fuera una vaca muerta, a repartírsela por cuarterones, y no hay posibilidad con ese tigueraje de que el país se pueda desarrollar. Mientras ese tigueraje controle los ayuntamientos, el Congreso y el Poder Ejecutivo, el país no va a avanzar. Y si este pueblo no se convence que en el PRD, que en el Reformista y en el PLD no hay salida, porque ese tigueraje gobernó el país va gobernando el país por 48 años y no hay un solo problema resuelto. Al contrario, cada vez hay más apagones, más caro la energía eléctrica, más pobreza, más enfermedades, más desempleo, más inseguridad ciudadana, menos salud
para la población. En fin, cada día hay más miseria para el pueblo y más atraso para la nación bajo ese tigueraje que ha dirigido el Estado por 48 años. Si no sustituimos ese tigueraje por un grupo de hombres y mujeres patriotas serios, que son la gran mayoría de este país, que lo hay, y que se unan, nos podamos unir para decirle al país que hay que administrar el Estado con otro criterio, que hay que administrar los impuestos que ustedes pagan con otro criterio de seriedad, de honestidad y de prioridades, que necesitamos construir una nación como la soñó Duarte, próspera, feliz, honesta, responsable, independiente, soberana, una nación como usted y sus hijos merecen y quieren. Si no logramos eso, olvídense de nación, porque usted va a tener que salir huyendo de este país por la miseria y por la delincuencia que ya está siendo acosado por ambas cosas, o usted va a tener que encerrarse y morirse de hambre o de enfermedad, precisamente por la irresponsabilidad y la connivencia suya con ese tigueraje en el poder. Porque ¿qué hace usted detrás de esos líderes falsos, de esos líderes corrompidos? Y sin embargo la encuesta dice que el pueblo todavía sigue detrás, ingenuamente detrás de los PRDistas, de los PLDistas y los reformistas, creyendo que ellos van a resolverle sus problemas y van a enfrentar los problemas gruesos de la nación, cuando la práctica, que es el criterio, la verdad, y por los hechos lo conoceréis, como dice Cristo, dicen que no, que ellos no están en esa actitud, que ellos no tienen el mínimo interés de enfrentar los grandes problemas de la nación y de coger lo que usted paga de impuestos para devolvérselo en servicio de calidad y en cantidad suficiente para mejorar sus niveles de vida. Entonces, ¿qué hace usted detrás de ese tigueraje? ¿Qué hace usted de manera sumisa, con una cruz a cuesta, sabiendo que lo llevan para el Calvario, que lo van a crucificar? Si ese pueblo no despierta, si este pueblo no toma conciencia y se rebela contra ese tigueraje en el poder, que lo tiene en la pobreza, lo tiene arrodillado, lo tiene en la mendicidad, no habrá posibilidad ninguna de tener una patria próspera, de tener una patria como todos queremos, donde nos sintamos dignos de vivir en ella y nos sintamos orgullosos de ser dominicanos y dominicanas. Ese es el proyecto de nación que Alternativa Revolucionaria y Movimiento Patria para Todos y todos los hombres y mujeres progresistas de este país le ofrecemos al país. Unámonos todos y todas, creemos una gran unidad nacional, rescatemos ese liderazgo y presentemos un liderazgo y una cara nueva a este país, y con ese proyecto de nación decidamos desplazar del poder a ese tigueraje y cojamos los ayuntamientos, cojamos el Congreso, cojamos el Poder Ejecutivo y comencemos todos los sectores sanos de este país, empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios, profesionales, hombres y mujeres del pueblo, trabajadores, a construir una patria nueva, una patria sana, una patria digna como la merece cada uno de los dominicanos y dominicanas. Gracias, don Héctor Sánchez. Definitivamente el problema de la nación es un problema político. Un problema político. Y hay que encararlo políticamente. Y hoy los cambios políticos, institucionales, no están planteados como lo veíamos en la década del 60 y 70 del siglo pasado, por la vía revolucionaria o por la vía armada. Parece ser que todo esto ha cambiado, o nos lo han cambiado. Es decir, nos han impuesto una nueva cultura a través de los medios de comunicación, y entonces todas estas cosas hay que remitirlas a la vía electoral, a la oferta electoral. Y entonces los sectores dominantes van siempre renovando su propio cuadro y nos van siempre presentando un dilema, una disyuntiva. Ahora nos entretienen con Francisco Javier, con Reinaldo Paredes, con Melanio Paredes, con Reinaldo, con Francisco Domínguez Brito, o con Miguel Vargas, Hipólito, Abinader, la misma figura. Fidel Santana anda por ahí, anda Guillermo Moreno, y entonces la Alternativa Revolucionaria y Patria para Todos. Héctor Sánchez, en un minuto, ¿cuál es la perspectiva en términos político-electoral de ustedes? En un minuto. La perspectiva de nosotros es ganando el corazón del pueblo, convencerlo que salga de ese estado de adormecimiento, que salga de ese estado de esclavitud. Mecanismo para hacerlo. Y para eso vamos a iniciar un proceso de contacto, de conferencia. ¿Van a iniciar? No lo tenemos, pero vamos a profundizar un contacto de conferencia, de unidad,
de participación, ¿Alguna de candidatura? denuncia. Y vamos a definir candidatura? Vamos a definir candidatura a regidores, a síndicos, a senadores, diputados, a presidente, vicepresidente. Ni vamos a seleccionar los mejores hombres y mujeres del pueblo para llevarlos. Alianza con otros sectores. Con todos los sectores sanos del país, Moreno, excepto con la cúpula, del partido, de los tres partidos tradicionales. Con eso no haremos ningún tipo de alianza. Con Guillermo Moreno. Pero sí, con Fidel Santana, con toda la fuerza sana. Con Narciso. Con toda la fuerza sana de la nación. Yo creo que hay que crear una gran unidad nacional para salvar el país, una gran unidad nacional, y seleccionar los candidatos de manera democrática que nos permita a nosotros precisamente darle una muestra al pueblo de desinterés, de que realmente necesitamos salvar el país. Eso sin unidad, sin fuerza, no vamos a desplazar esos tres partidos que tienen millones y miles de millones de pesos y que tienen alienado a ese pueblo. De manera que nosotros tenemos claro qué es lo que hay que hacer, por dónde. Primero ya tenemos el proyecto de nación definido, ahora lo que tenemos es el proyecto político para crear una organización fuerte, una gran unidad fuerte, y convencer a ese pueblo de que debemos marchar juntos para hacer posible ese proyecto de nación que hemos definido y que vamos a profundizar y a mejorar con la participación del pueblo y de los sectores más sanos y los profesionales y los hombres y mujeres más sanos y sanas de este país. Gracias, don Héctor Sánchez, por estar con nosotros aquí en Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar siempre con nosotros ahí esperando esta voz de esperanza, esta voz para el cambio. Realmente el problema es político y por ahí tienen que marchar las cosas. Por la unidad de los mejores hombres, las mejores mujeres para salvar la nación. La unidad de los mejores para salvar la nación. Muchas gracias y muchas bendiciones. Hasta una próxima entrega.